En Cooperativa Ciencia, lo importante está primero. Salud mental al día. Un programa para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos. Todo lo que nos afecta, todo lo que puede estar mejor. Salud mental al día, en Cooperativa Ciencia. Una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Salud Mental al Día que hacemos aquí en Cooperativa Ciencia, un espacio que además realizamos junto al Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, el MIDAP. Son varias semanas de conversaciones que hemos tenido sobre diversos temas relacionados con la salud mental y nos queda mucho además por seguir conversando, ¿no? Te recuerdo que todos los capítulos anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube, Cooperativa Ciencia, y también en nuestra cuenta de Facebook, como Cooperativa Ciencia, por cierto, ¿no? Ahí puedes descargarlos, verlos, escucharlos, volver a revisitarlos, compartirlos, en fin. Vamos a hablar sobre salud mental en la población LGBTIQA+, especialmente sobre la salud trans. Ese es el tema de hoy. Así es que quédense con nosotros. Mi nombre es Jorge Lira y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Salud Mental al Día. Con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Seguimos compartiendo Salud Mental al Día. Nuestro invitado es director del proyecto T, iniciativa que surge desde el Centro de Estudios de Psicología Clínica y Psicoterapia, el CEPPS de la Universidad Diego Portales, y en particular de su línea de estudios sobre salud mental y psicoterapia en la diversidad sexual y de género. Este es un proyecto que busca otorgar atención psicológica y conserjería gratuita a personas trans de género no conforme y de género diverso, como también a sus familias, parejas y comunidades, por cierto. Así es que queremos abordar en profundidad esta materia y vamos a presentar a quien nos acompaña para hablar de este tema. Es Claudio Martínez, que es psicólogo, doctor en psicología y magíster en psicología clínica, académico de la Universidad Diego Portales, director del Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia de la misma universidad, director del proyecto T, UDP, e investigador principal de MIDAP, aquí con nosotros. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Fue una larga explicación porque en general en estos temas uno tiene que dar largas explicaciones, ¿no? Sí. Para que nadie se sienta fuera. Pero lo primero que quiero preguntarte tiene que ver con, vamos de lo más general a lo particular. ¿Cómo es que, o en qué momento tú como investigador te das cuenta de que hay que, o de cómo acercarse o abordar, el impacto de salud mental que afecta a las personas transgénero? Bueno, buena tu pregunta, porque tiene que ver con el origen, cómo yo llegué a mirar y a investigar una población altamente vulnerada y vulnerable por lo mismo. Invisible durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, y esto fue hace más de 10 años porque investigábamos en suicidio. Estábamos investigando en suicidio con jóvenes y en la búsqueda, en la bibliografía, qué sé yo, empezaba a aparecer y a resaltar que siempre los números eran mayores en términos como de un incremento en la suicidalidad de personas asociadas a la diversidad sexual y de género, y en particular con la identidad de género diversa o la población trans o transgénero, ¿no? Entonces empezamos a investigar y a mirar este aspecto porque estaba invisible efectivamente y bueno, a profundizar en aquello, y pusimos toda nuestra fuerza, digamos, como investigadores en ese. Hicimos una primera investigación en suicidio, en jóvenes que habrían sobrevivido a suicidio, en jóvenes LGBTQ+, ¿no? En esa época. ¿Ese tipo de trastorno era el patrón que unía en términos de salud mental a este sector de la población, o se encontraron con algo más? No, nos encontramos con efectivamente varios problemas de salud mental importantes, como mayor índices de depresión, de ansiedad, de adicción a drogas, por ejemplo, y bueno, y el suicidio, que suele ser como la más grave e importante. Me decías que hace 10 años, más o menos,
poco más de algo 10 que años. existía de un Sí. tiempo a esta parte y bueno, esto empieza como a florecer, pero me imagino que también este tipo de investigaciones e intervenciones también comienzan a florecer, ¿no? O sea, nos encontramos que en Chile había muy poca literatura, había más bien en el ámbito de la psicología social, un poco menos, digamos, en el ámbito como del que nosotros nos dedicamos en ese momento a investigar en la clínica y la psicoterapia. Sin embargo, afuera ya hace un buen tiempo había mucha investigación que mostraba estas cifras, entonces nosotros partimos investigando si esto se repetía en Chile también. Bueno, y efectivamente vimos esas diferencias en las primeras investigaciones que hicimos como un poquito más cercana a lo epidemiológico y encontramos la misma disparidad con respecto a los índices de salud mental entre la población LGBTQ+, y el resto de la población. Entonces, a la misma edad incluso. Entonces, ahí dijimos, bueno, aquí hay algo que hacer, más allá incluso de solamente tomar números, ¿no? Y entender un poco qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurre en general. Nos encontramos con algunas explicaciones y el modelo que usamos hasta el día de hoy y que se usa en todo el mundo, el modelo de estrés de minorías, con diferentes adaptaciones a diferentes culturas, pero un modelo que parte como de la base que aspectos sociales como la discriminación, la violencia, a las personas, digamos, que son minorías en una determinada cultura, bueno, reciben una carga, ¿no?, social a propósito de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Reciben una carga mucho mayor que va generando niveles de estrés mayores, ¿no? Yeah. Y que eso, en términos como de un ambiente estresante y como una parte también de esa discriminación, por ejemplo, se va internalizando y se convierte en una especie de enemigo interno. Por eso podemos decir que, por ejemplo, esta población podríamos decir que es particularmente vulnerada. Por eso es que yo prefiero usar la palabra vulnerada antes que vulnerable, ¿no? Porque efectivamente también es una población bien resiliente, ¿no? Ha ido creciendo gracias a aperturas culturales, por ejemplo, que han habido en Chile, nuevas leyes, Claro, etcétera, en estos últimos 10 años. Bueno, es una población que ha sabido defender también su territorio frente a los diarios y periódicos y hoy en día más aún ataques que recibe como socialmente. Entonces, efectivamente ha sido una población muy vulnerada, ¿no? Y por lo tanto eso significa un deber de toda la sociedad de mirar eso y hacer algo también. Claudio, y eso además implica que haya que no solamente trabajar con la persona, sino que también con el entorno, con la familia, porque ahí es donde está la primera barrera o el primer apoyo, digamos, la primera contención Así es. para, digamos, personas que salen a la calle digamos, a tener que enfrentarse al doble o triple de las presiones que una persona... Absolutamente. Nosotros cuando partimos con el proyecto T, el 2020, ya vamos a cumplir 5 años, partimos en plena pandemia. Entonces había una situación bastante particular y partimos ofreciendo psicoterapia individual, acompañamiento individual. Y con los años ha ido ocurriendo un fenómeno muy interesante, ¿no? Que cada vez más nos llegan familias consultando. Tuvimos que crear una unidad especial, una unidad que se dedica a atender familias, a recibirlas, a recibirlas como familia. Creamos un grupo especial para padres, exclusivamente para ellos, para que tuvieran un espacio acompañado, pero que pudieran compartir todo lo que significaba esto para ellos con respecto a sus hijos, cómo apoyar a sus hijos, etcétera. Y hoy en día tenemos una cantidad de familias que nos consultan bastante grande, ¿no? Uno, porque yo creo que, como tú dices, ¿no? Esto existe y las familias son los primeros, digamos, que no solamente pueden acompañar, apoyar, sino a veces también tienen un primer impacto y muchas veces también rechazan, ¿no? Y eso ocurre y eso impacta directamente en la salud mental de los más chicos, de los más jóvenes, ¿no? Pero también sabemos que la prevención está ahí, ¿no? Y por lo tanto hemos puesto mucho énfasis en el trabajo con las familias, pero a las familias les ocurre esto que de alguna manera tienen cierta suspicacia
con respecto al mundo de la psicología también, de cómo van a ser ayudados, ¿no? También parte de lo que ha ocurrido como socialmente y culturalmente, sobre todo con los más jóvenes, con los niños, etcétera, hay mucha como en las redes sociales sobre todo, mucho ataque en contra de el meterse o no, está la famosa frase, con mis hijos no te metas, claro, ¿no? Entonces, nosotros justamente hemos apostado, es que ahí es donde está el apoyo que uno tiene que dar, ¿no? Pero apoyar a la familia, no en contra de ellas, ¿no? Ese ha sido nuestro foco. Estamos conversando con Claudio Martínez, él es investigador principal de MIDAP, con quien hacemos este programa que es Salud Mental al Día, pero además académico de la Portales, doctor en psicología y magíster en psicología clínica, director del proyecto T-UDP, que es el trabajo que finalmente, o del que estamos hablando en particular en este espacio. Claudio, a propósito de esta unidad que tuvieron que abrir para las familias o para, digamos, atender estas preguntas, eso tiene que ver con que además hoy día o está la capacidad desde más chicos de darse cuenta y de empezar como el proceso, ¿no? ¿Hay diferencia en el tratamiento entre los más chicos y los más...? Mira, uno, es que siempre esto ha ocurrido, ¿no? No es que antes no ocurría. Lo que pasa es que ahora se abrieron más puertas, claro. Más ventanas, hay una luz que de alguna manera ha iluminado un territorio que antes era como invisible, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, no hay un tratamiento. Particularmente nosotros tenemos la política, por ejemplo, que cuando alguien nos pregunta, tengo un hijo, una hija, un sobrino, una sobrina, digamos, que le pasa esto, está jugando con juguetes que no corresponden, qué sé yo, y lo quiero llevar a un psicólogo, los puedo llevar. No, nosotros no queremos recibir niños, que venga la familia, que vengan los papás, los que están preocupados, los que tienen angustia por esto, ¿no? El niño no está enfermo, claro, o la niña no está enferma, digamos, claro, no hay nada patológico ahí, solamente un niño o una niña haciendo lo que hacen los niños o niñas, digamos, jugar. Sencillamente, son el mundo adulto el que necesita ser acompañado, el ser iluminado, el ser responder sus preguntas, finalmente, no es otra cosa que eso. Entonces no es que hagamos un tratamiento ahí porque no lo hay. ¿Y ese qué tan complejo es cuando son familias con niños, digamos? O sea, es complejo porque primero las familias se asustan, claro, ¿no? Por varias razones, digamos. O sea, bueno, cada familia tiene sus propios valores y eso está ahí y hay que respetarlo. Pero también se asustan porque escuchan, ven, o sea, índices de violencia sobre niños o niñas trans o sobre jóvenes. Entonces, decir, bueno, yo quiero proteger a mi hijo o a mi hija. ¿Cómo lo hago? Si estoy viendo en términos que su identidad ya empieza a ser como distinta a la que se le asignó al nacer, ¿cómo lo hago para protegerlo? ¿No? Entonces, ese es un aspecto que siempre necesitamos abordar, ¿no? Porque efectivamente a veces el rechazo que tienen ni siquiera es a sus hijos directamente, sino la posibilidad, claro, de ser vulnerados por la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, hay que partir por ahí. Hay otras familias más complejas aún, ¿no? Que efectivamente esto es algo que lo rechazan por un tema religioso, valórico, político muchas veces, y por lo tanto la barrera es mucho mayor, ¿no? Y los peores casos son aquellas familias que expulsan a sus hijos en la adolescencia. ¿Qué sientes cuando ves que en el mundo avanzan ideologías o aparecen liderazgos que incluso alcanzan el poder, que están en contra de las personas trans, que finalmente los tratan como enfermos, que finalmente, qué sé yo, digamos, engrandecen la violencia para esas personas? Incluso en Chile se ha visto que, sé yo, denunciando a médicos que atienden a personas trans, en fin, y estamos hablando más de grandes potencias o de lo que pasa en Estados Unidos, lo que no sé, pasa en Argentina, en fin. Y ¿qué sientes cuando, digamos, ves que eso ocurre, que está avanzando? Porque uno pensaría que con todo lo que tú me estás contando, con todo lo que ha avanzado el asunto, con todo lo que uno puede ver en las calles, de cierta como libertad para moverse, con mucha que estampa, digamos, de personas trans que uno conoce, uno pensaría que hemos avanzado, pero de pronto
el voto lleva a estas personas al poder y uno de ahí dice, en realidad parece que no hemos avanzado tanto. Entonces, la pregunta es como desde lo personal, digamos, ¿qué es lo que sientes tú siendo profesional, digamos, conversando con estas personas, tratándolas muchas veces? ¿Qué es lo que sientes tú con este fenómeno, con esto que está ocurriendo hoy? Mira, una mezcla entre impotencia, rabia, pero al mismo tiempo como fuerza para seguir en una lucha que es así permanente, ¿no? Ahora, es interesante, a propósito de tu pregunta, porque tú lo mencionas muy directamente, los votos, ¿no? Entonces, claro, de repente aparecen en un país que era claramente, o sea, mucha de la literatura producida en este ámbito viene de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, universidades, centros de investigación, han producido un montón y han profundizado en esto durante muchos años. Bueno, a propósito de los votos, en este minuto todo eso está o cancelado o en peligro, amenazado, etcétera, etcétera. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene una ley de identidad de género. Nosotros sí la tenemos. En ese sentido, curiosamente, hay algo que se ha dado vuelta y en este momento en Chile, a pesar de que no es que estemos en la seguridad máxima, sí estamos comparativamente, por ejemplo, con Estados Unidos o probablemente con Argentina, en un mejor lugar en ese sentido, ¿no? Entonces, obviamente, hay, inmediatamente a propósito, yo estuve hace un par de semanas en Estados Unidos, justamente en un evento de esta naturaleza y hay mucho miedo, el que aquí se percibía hace 10 años atrás, ¿no? Entonces, hoy en día con todo lo que está pasando en el mundo, ese miedo llega acá el año pasado no sé si escuchaste hablar del informe CAS, que es un reporte que también, entonces tuvimos que nosotros salir con nuestra herramienta, ¿no? La evidencia que tenemos, los estudios que tenemos y nuestra práctica clínica, a decir, bueno, esto no es así, a negar cosas, a criticar, por ejemplo. Por suerte eso se ha ido regulando y ya no hay pero sabemos también que en Chile los votos también pueden marcar, digamos, ciertas diferencias y es un equilibrio un poquito frágil. Oye, Claudio, y esta misma ¿qué percibes tú, por ejemplo, de esto que estamos conversando de las personas transgénero? ¿Eso, digamos, alimenta su espíritu de lucha o provoca cierta resignación? Mira, yo creo que pasan varias cosas. Yo creo que el impacto, el miedo y el temor es tan potente que a veces se paralizan, ¿no? Obviamente las agrupaciones siguen luchando, OT de Chile y otras agrupaciones siguen porque es algo que de alguna manera han hecho y el activismo sigue en esa senda, ¿no? Pero mucha gente, muchos jóvenes se paralizan con esto, ¿no? Y se tienden a esconder. Y eso es re complicado porque también hemos visto y hemos estudiado el tema como la resiliencia tiene mucho que ver con el hacer comunidad, ¿no? Y hacer comunidad significa ser visible, al menos para los tuyos, digamos, ¿no? Y hacer fuerza entre todos. Entonces, yo creo que eso, de alguna forma, o sea, cuando ocurren ahí estas noticias, el impacto es tan potente que sobre todo los más jóvenes, con su familia, etcétera, se aterran, ¿no? Y tienden a esconderse o a paralizarse. Pero bueno, hay grupos que van a seguir probablemente luchando y nosotros desde la academia, desde lo que hacemos, por suerte estamos en un lugar, en una universidad que básicamente su misión es hacer ciencia y producir conocimiento y a través de eso nosotros podemos también apoyar, ¿no? ¿En qué está el proyecto T hoy? El proyecto T en este minuto, bueno, estamos creciendo, no solamente en términos como del número de personas que atendemos, tenemos lista de espera generalmente, sino también creciendo en la complejidad de los servicios que damos. O sea, a propósito también de la experiencia, de la investigación, etcétera, te decía antes, ¿no? Hemos ido reforzando una unidad de familia con gente bastante especializada, ¿no? Y que han ido adquiriendo cada vez más conocimiento además, digamos, y por lo tanto poniéndolo al servicio de la gente. También estamos haciendo investigación en paralelo, ¿no? Dentro del centro de investigación sobre el tema de la dimensión corporal en las personas trans.
lo cual significa poder mirar un aspecto de la identidad que de alguna manera recorre muchas de las historias de las personas trans en el mundo, ¿no? Y eso significa que un aspecto que también toma lo psicológico, ¿no? Y por lo tanto se pueden hacer intervenciones desde ese lugar. Entonces, por un lado estamos probando con intervenciones grupales, ¿no? Tenemos un grupo de terapia grupal. Por otro lado, generamos a finales del año pasado y este año con más fuerza un grupo de pares para estudiantes de la universidad, y estamos armando proyectos que apunten, ¿no?, a aspectos que tienen que ver con la corporalidad y cómo apoyar desde otro tipo de técnica, otro tipo como de intervenciones terapéuticas, ese aspecto también. Ya, pues un trabajo súper importante el que hace el proyecto T, el que hace en este caso, como bien decía Claudio, de la Universidad Diego Portales, además que tiene su misión bien clara. Claudio Martínez es psicólogo, es doctor en psicología y magíster en psicología clínica, académico de la Universidad Diego Portales, director del Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia de la misma universidad, director además del proyecto T, del que conversábamos recién, también de la UDP, y investigador principal de MIDAP, que es por eso también que está aquí con nosotros en este capítulo de Salud Mental al Día, que ha sido tan interesante. Claudio, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Salud Mental al Día es una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Nosotros nos despedimos de este capítulo de Salud Mental al Día. Les recordamos que todas las conversaciones que hemos tenido, y como esta, están disponibles en nuestro canal de YouTube, @cooperativaciencia, y también en nuestra cuenta de Facebook. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad en un nuevo capítulo de Salud Mental al Día. Que estén bien. En Cooperativa Ciencia fue Salud Mental al Día, con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Salud Mental al Día, una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad.